Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video para continuar con nuestras catequesis del tiempo de Cuaresma. Hoy le vamos a dar la bienvenida al Padre Mariano Nicolás Dobler, que es vicario parroquial en Nuestra Señora de la Anunciación, aquí en nuestra parroquia. El Padre Mariano hace un año que se ordenó y está trabajando aquí con nosotros. Bueno, entonces le toca a él hoy hablarnos sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, que es el tema del primer domingo del tiempo de Cuaresma. En cuanto a ustedes, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que eso nos ayuda a crecer, que compartan el video para ayudarnos a evangelizar, para ser todos sembradores en el campo del Señor, y que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador va a subir un nuevo video. También les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Un Sembrador, abajo en la caja de comentarios, donde espero que ustedes también comenten el video y pidan temas. Ahí en esa caja de comentarios les dejo el link para que puedan encontrarnos en nuestra página. Así que bueno, con esta consigna vamos a recibir al Padre Mariano. ¿Me acompañan? Vamos. Bueno, muchas gracias Padre Carlos. Hola a todos, soy el Padre Mariano y en este ciclo de catequesis cuaresmales que me ha invitado a participar el Padre Carlos, vamos a reflexionar y a tratar de poner un poco de luz en el primer evangelio, del primer domingo de Cuaresma. ¿Qué nos dice la lectura del Evangelio? Por lo general hay ciertos pasajes del Evangelio que casi tienen nombre propio, como la parábola del hijo pródigo, la pesca milagrosa. Ahora, este Evangelio, que vamos a leer a continuación, es conocido como las tentaciones de Jesús en el desierto, o las tentaciones de Jesús. Leemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito,
no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Bien, encontramos rápidamente que el Evangelio nos pone una situación. Jesús lleno del Espíritu Santo, alejándose del Jordán, alejándose de aquel lugar del bautismo, lleno del Espíritu Santo, se retira a la oración, se retira a la soledad. Es decir, esa preparación que nosotros tenemos durante 40 días para celebrar la Pascua es una imitación, es una semejanza espiritual, no solamente espiritual, ya vamos a ver, con este acto, con este momento de oración e intimidad divina. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Que ante esta preparación, ante esta intimidad, padece la tentación, es decir, el enemigo, el adversario, se presenta a tentar a nuestro Señor. Ahora, hay como un ida y vuelta en las expresiones, porque dice que durante esos días fue tentado, durante esos 40 días, dice que a los 40 días sintió hambre, que ahí el demonio le dijo, es decir, temporalmente se funden esos 40 días de oración con ese combate espiritual que nosotros tenemos que atravesar toda nuestra vida, es decir, durante estos 40 días y más hacia la consumación de su hora, más hacia la Pascua, el demonio, vamos a decir, trata de utilizar todos sus recursos, a tal punto que el Evangelio concluirá diciendo que agotados todos los modos, es decir, agotadas todas las tentaciones, se rindió el enemigo, no para abandonar, sino para esperar un momento más oportuno, que también ya veremos a qué se refiere con eso. Los maestros de la vida espiritual y los santos de distintas épocas y lugares han sintetizado a las tentaciones y al combate espiritual en tres grandes enemigos: el demonio, el mundo y la carne, que de distintas maneras se manifiestan, a veces no tan groseramente, mucho más sutil y solapado, a veces de una manera grosera que podamos verla, a veces de una manera sutil en el corazón del hombre, que es más difícil de combatir. Pero, ¿por qué traigo esto a esta reflexión del Evangelio? Porque si prestamos atención, vamos a ver que de alguna manera es el recurso, los medios que va a utilizar el enemigo, que va a utilizar el demonio para presentar estas tentaciones a nuestro Señor. Algo que aclarar antes de continuar. Jesucristo nuestro Señor, verdadero hombre y verdadero Dios, padece las flaquezas propias de la naturaleza humana, pero están unidas en una única persona del Verbo. Es decir, que estas tentaciones, que estas sugestiones, no nacen del corazón de nuestro Señor. Son presentadas por el tentador, es decir, son presentadas ante él por el enemigo de nuestra alma, por el demonio. Es importante que aclaremos esto para no confundir cómo se dan las tentaciones en nosotros, que somos verdaderos hombres, sin duda, pero no somos verdadero Dios como nuestro Señor. Ahora, ¿cómo se presentan estas tentaciones? Distinguimos tres. En la primera, el demonio le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manifiesta muy rápidamente la duda y la amenaza contra quien se manifiesta, se proclama el demonio. Dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces, primero, pone a prueba, quiere saber el origen, la potestad, la dignidad de nuestro Señor, pero a la vez utiliza una ocasión muy humana. ¿Qué nos decía el Evangelio recién? Tuvo hambre. Nos aclara eso antes de hablar de las tentaciones. Tuvo hambre. Entonces el primer recurso que usa el enemigo es: convierte esta piedra en pan. Acusar ese hambre, que no es algo malo el hambre, para nada. Pero cuando se padece, cuando se sufre, puede ser en un momento de debilidad utilizado por el enemigo.
Es decir, convierte estas piedras en pan. ¿Qué va a responder nuestro Señor? El hombre no solamente vive de pan. Como dice esa bella antífona que se suele cantar, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor responde, no solo de pan vive el hombre. No es algo sobre lo cual podamos doblegarnos, sobre lo cual podamos manipular las cosas de Dios simplemente para llenar nuestro estómago. Y acá es donde se manifiesta una de las condiciones, una de las fragilidades propias de nuestra naturaleza, propias de la carne, es decir, de nuestra corporeidad. El tener que comer, a veces en el hambre o en la ansiedad también, porque no somos siempre tan medidos en el comer, se da este combate espiritual, es decir, de poder ordenar nuestros deseos, poder ordenar nuestros impulsos por la regla del corazón, por la regla de la caridad. No por nada aparecerá esta tentación puntualmente en el Evangelio, llevándolo hacia el extremo que tenemos el pecado de la gula. El comer no es malo, pero en el desordenado caso de padecerlo hasta ese extremo, tenemos, por ejemplo, el pecado de la gula. Entonces, nuestro Señor le dice, no solo de pan vive el hombre. Yo podré tener hambre, yo podré estar padeciendo esto, pero mi corazón está puesto en las cosas del Espíritu, no en las promesas inmediatas, efímeras del tentador. Ahora, ¿cuál es la siguiente tentación? En un instante, dice el Evangelio, le presentó todos los reinos de la tierra, todos los reinos, y aclara la Escritura en su poder y su esplendor. Es decir, se los muestra magníficos, grandes, y le dice, yo te los puedo ofrecer porque me han sido dados. Una expresión bastante terrible. Estos me han sido dados, entonces yo te los puedo ofrecer si postrándote ante mí me adoras. Es decir, si te rindes a mí, yo rindo a vos todos los reinos del mundo en su potestad y en su esplendor. Y ahí tenemos lo que hablábamos hace un momento, el segundo enemigo, el mundo. Que no es que tengan que ser malas, para nada, como no es malo tener hambre, pero cuando escuchamos esta expresión se refiere a ese mundo, a esa sociedad, a esa cultura, a ese contexto que carece de Dios, ha renegado de Dios, o voluntaria y deliberadamente se aparta de él. Pero el demonio no se los muestra, si se los muestra gloriosos, magníficos. Muchas veces, dirá San Francisco de Sales, el objeto de nuestras tentaciones se nos presenta desmedidamente más grande de lo que de verdad es. Por eso jamás llegan a colmar la medida de nuestro corazón. Por eso siempre nos van a pedir más. Entonces, frente a esta tentación, ¿qué le responde nuestro Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. A Él solo darás culto. Adorarás al Señor tu Dios. Es decir, no a este mundo que pasa, pero esta última expresión es importante. Y a Él solo darás culto. ¿A qué se refiere? El acto de postrarse, el acto de arrodillarse, este gesto de reverencia, es propio para con la autoridad. Y en el modo en que el demonio se lo pide, es propio para con Dios. Si no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, por las cosas de este mundo, ninguna se equipara a la dignidad, a la bondad de nuestro Señor. Y a Él solo amamos, a Él solo damos culto. Entonces, frente a la tentación, nuestro Señor responde con la obra de Dios. Y es gracioso cómo el demonio quiere saber quién es Cristo, quiere saber cuál es el plan, qué rol cumple en la redención de los hombres. Y Dios, que se lo responde ante las tentaciones, se lo responde con sus palabras y con su ser, el demonio
no puede, no quiere, no entiende, no logra verlo. Y en tercer lugar, nos dice la Escritura, lo lleva al templo. Lo lleva al templo. Y este intercambio, este intercalado de lecturas sobre los ángeles y la guarda del Señor sobre sus hijos, algo muy tremendo que confronta la diferencia entre Dios en su manifestación, en su revelación, en su designio de amor, y este enemigo de nuestra alma, incluso en misterios tan grandes como puede ser el templo y la Escritura. Es decir, el demonio lo lleva arriba del templo, es decir, del lugar sagrado, y lo interpela con pasajes de la Escritura. Él dará órdenes a su ángel. Ellos te llevarán en sus manos. Es decir, en el lugar santo, con palabras santas, interpela, tienta a nuestro Señor que se vuelva sobre aquel para quien se erigió el lugar sagrado, sobre aquel a quienes pertenecen esas palabras santas. Es decir, el demonio reniega y tuerce todo para volverse contra aquel a quien eligió no amar, eligió no servir. Es particularmente tremenda, terrible esta intención, porque dice, enviará a tus ángeles a que te cuiden. Y no tenemos que olvidar que el demonio es un ángel, como se dice comúnmente, un ángel caído, un ángel que ha renegado de Dios, pero es un ángel, y que cite esa expresión, por algo se ha ganado el título del padre de la mentira, del padre del engaño, porque con una pequeña pieza de verdad quiere venderle gato por liebre al mismísimo Señor del cielo y de la tierra. El demonio no puede entender que la palabra y el templo de la preparación que él utiliza para engañar a Jesús no son nada comparados contra el logos, contra el verbo, contra la palabra hecha carne. Y no solo contra la palabra de Dios, contra el Cordero, contra el verdadero Cordero de Dios. No ya un sacrificio preparatorio o una palabra de preparación para la venida del Mesías, sino al Cordero y a la palabra mismos. Los tiene enfrente y no se da cuenta. Entonces, estas tentaciones que atraviesa nuestro Señor, que son manifiestas ante Él por el enemigo de nuestra alma, ¿qué nos invitan? ¿Qué nos traen a nosotros? Porque uno tranquilamente podría decir, ponerse como un cuadrado y decir los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne. Un momento, detengámonos a considerar qué es lo que nos está proponiendo la Iglesia para comenzar esta cuaresma con el Evangelio del primer domingo. Lo primero que tenemos que experimentar es un gran consuelo. Un gran consuelo, ¿por qué? Porque si Cristo, que se va a ofrecer por nosotros en la cruz, nos va a amar y se va a entregar hasta el extremo, eligió incluso hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado, pero hasta en las tentaciones, hasta en el padecer las tentaciones, tiene que ser un consuelo para nosotros ¿en qué? En que si somos tentados, en que si estamos luchando con una tentación, de que si hay algo que vuelve a nosotros con tristeza, con amargura, no podemos de ninguna manera sentirnos rechazados. No podemos creer que hemos perdido la misericordia de Dios. A veces uno se encuentra con personas que tienen esa sensación de que Dios no me ama. Ante la amargura, el dolor y la tristeza, Dios no me ama. No. Ahí está el triunfo del tentador. Ahí está el triunfo del tentador. Alejarnos de aquel que se entregó por nosotros. Y si Él padeció las tentaciones y triunfó, ese es nuestro consuelo. ¿Por qué? Dice San Agustín, Jesucristo
fue tentado para que el cristiano no fuese vencido por el tentador, y así, vencedor Jesucristo, fuésemos nosotros también vencedores. Si por el bautismo y la vida de la gracia nos unimos a Jesucristo, somos hijos en el Hijo, si venció el Hijo, venceremos también nosotros en Él. Todavía más, este camino de maestro, este camino de ejemplificador, nos tiene que hacer entender cuál es la relación no solo con ese enemigo espiritual, el primero de los tres que nombramos, sino con esta expresión del mundo. A veces uno, por querer decir no, el mundo no es malo, sino que nos referimos a... terminamos dando tantas vueltas que es difícil identificar qué es lo del mundo. Lo del mundo es aquello que no es de Dios. Solamente hay cosas que son neutrales, hay cosas... Entendamos por cosas del mundo aquello que no nos acerca, aquello que nos aleja, aquello que nos impide dar el fruto y la vida de la gracia a la que Jesús nos llama. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, leemos en la oración de nuestro Señor: por ellos ruego, no por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Es decir, no son del mundo aquellos que han encontrado a nuestro Señor. Entre los cristianos podemos afirmar esto, con todas nuestras flaquezas y debilidades, pero no somos del mundo. Pero Padre Mariano, estamos en el mundo, sin ser del mundo. O así es el deseo, uno podría decir muy rápidamente, bueno, pero así debería ser. No. No se trata de un deber, se trata de un amor. Así es como lo quiere Dios, y así se entregó Dios por nosotros. No son del mundo, están apartados del mundo, despreciados por el mundo, dice el Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No, aunque a veces lo somos. ¿Porque somos mejores? Si fuéramos mejores en Cristo, ojalá. ¿Por qué? Porque la sola presencia vuelve a marcar esta separación. Es decir, ¿por qué no somos del mundo? De ese mundo que rechaza a Cristo, y en cuanto uno lo ha conocido, en cuanto uno ha experimentado ese amor, ya no somos del mundo, ya el mundo es el mismo que nos aparta. Lo vemos hoy lamentablemente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como Dios va quedando a un margen, al lado, y aún hasta con las mejores intenciones, el mundo crece y Dios es olvidado. Ahora, yo les decía que esto tenía que ser para nosotros una causa de consuelo. ¿Y dónde está el consuelo? Uno podría quedarse en esos tres enemigos y decir, bueno, si Cristo fue tentado entonces, y venció, significa que nosotros podemos vencer. Pero eso todavía no pareciera que no forma parte de nosotros. ¿Dónde está el cambio? ¿En el ejemplo nada más? No. La humanidad primera de nuestros padres cayeron también por la tentación del enemigo. En Cristo, nuevo Adán, en donde se da el triunfo sobre la tentación, se da el triunfo por la resurrección. Es decir, somos restituidos a la vida de la gracia. Las puertas del cielo, aquel Edén del cual fueron expulsados los padres, de aquella inocencia primera, no es nada comparado a la gloria del cielo que se nos abre por Cristo. Como dice aquel prefacio de las misas votivas de la Santísima Virgen María, en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva. ¿Por qué nuevos? Porque han vencido en donde los viejos, los primeros, los antiguos han sido derrotados. La tentación. Sea esto el consuelo para nosotros
de que no hay pecado, no hay debilidad, no hay flaqueza que en Cristo y en María no podamos derrotar para llevar una verdadera vida de la gracia. Quisiera terminar con una pequeñísima consideración del Salmo que encontramos el día de hoy, donde al principio y al final del Salmo encontramos las dos puntas de este combate espiritual. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra de Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Es decir, el salmista le está hablando a aquel que ha puesto su confianza en Dios, aquel de la palabra de quien vivimos, haciendo esa resonancia, no solo de pan vive el hombre. Bueno, si vivimos de sus palabras, bueno, el salmista llama a aquel que vive de sus palabras, aquel que lo adora, aquel que no lo tienta. Clame, diga: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Si unidos a Cristo y a la Santísima Virgen María podemos recitar con los labios y con el corazón y hacer vida a estas palabras, quizás algún día podremos escuchar en la gloria del cielo, de labios de nuestro Señor, de labios de Nuestra Señora: Él, nosotros, se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Espero que les haya sido de alguna utilidad estas consideraciones sobre las tentaciones de nuestro Señor y algún pasaje más de la Escritura para, primero que nada, preparar una cuaresma que sea verdadera purificación del corazón para amar más a Cristo, y en ese amarlo más y encontrarlo solos ir descubriendo aquello con lo que tenemos que combatir para desterrar de nuestro corazón aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y ojalá, Dios quiera, el consuelo también para la lucha contra el pecado y contra las tentaciones. La tristeza suele ser a veces un arma muy utilizada por el enemigo para enfriar nuestro corazón. Otra vez lo mismo, otra vez esto. Sí, otra vez lo mismo, otra vez esto. ¿Qué cosa? La misericordia de Dios. Muchas gracias. Bueno, y le damos las gracias al Padre Mariano que ha querido ilustrarnos con esta hermosa catequesis. Realmente el Espíritu Santo lo ha iluminado para que nos enseñe y para que nos transmita este mensaje. Esperamos que otra vez quiera estar aquí. Esperamos que otra vez quieras estar aquí con nosotros, Padre, y nos estamos viendo con ustedes, si Dios quiere, para el próximo video. Que tengan una muy linda cuaresma, que vayamos progresando en frutos de santidad y de vida espiritual. Chau a todos. Chau.